Lo vamos a hacer sentado porque es que yo tengo una pierna mala y está feo que ellos lo hagan de pie y yo sentado, así que nos sentamos los tres y quedamos mejor. Para los que no me conozcan, que no serán de mi ajada seguramente, soy Juan Félix Soto López, soy concejal de Izquierda Unida, Plataforma Progresista Independiente. Para nosotros es un placer estar aquí. Para nosotros es un placer haber conseguido ir conjuntamente en confluencia a estas elecciones y estar aquí juntos, Izquierda Unida, Plataforma Progresista Independiente y Podemos, Unidos Podemos. Pensamos que ante el montón de problemas que tenemos como sociedad y como país, es importante que hayamos conseguido ponernos de acuerdo y ojalá esta confluencia tenga los resultados que todos deseamos de cara a conseguir cambiar ese montón de cosas que están haciendo sufrir a tantísima gente. Yo quisiera empezar con una declaración de principio. Me voy a poner la máquina de leer porque es que si no, no veo mi letra, que ya es complicada de por sí. Voy a empezar con una declaración de principio. Esta declaración de principio dice: estoy seguro de mí mismo. Sé lo que tengo que hacer. No me mueve más que hacer el bien, las cosas bien y el interés general de todas las personas. Para ello cuento con un equipo de primera división y con el respaldo del mejor partido político de España. Los otros son una pandilla, un grupo de advenedizos que no tienen alternativa, solo tienen ocurrencias y hacen ruido. Estoy seguro que lo vamos a conseguir porque España es una gran nación y hay muchos españoles. Esta declaración de principio, evidentemente, no es mía, es de Mariano Rajoy. Y yo voy a dar un pequeño repaso a esta declaración de principio. El mejor partido político de España, un partido político que durante años se ha dedicado a cobrar comisiones de las grandes empresas a las cuales adjudicaban las obras públicas o los servicios públicos, para tenerlo en una caja B, darle sobresueldo a sus altos cargos, empezando por Mariano Rajoy, y de paso algún listillo como Bárcenas, como Granados, etcétera, etcétera, pues se iban quedando con algo en los bolsillos. ¿Sabéis cuál es el problema? El problema es que todo ese dinero que han robado era de todos nosotros. Mariano Rajoy dice que tiene un equipo de primera división y que los demás somos una pandilla. Podemos dar un repaso a ese equipo de primera división que dice Mariano Rajoy que tiene. Podríamos empezar por el cabeza de lista en la provincia de Cáceres, Carlos Floriano. Pero la verdad es que vale la pena echar muy poquito tiempo en él, así que vamos a saltarle. Vamos a dar un repaso a sus ministros. ¿Os acordáis de una ministra de Sanidad que se llamaba Ana Mato? Resulta que Ana Mato no sabía diferenciar un jaguar de un panda. En el garaje de su casa me refiero a un coche. No se enteraba de los regalos que le hacían a su marido, de los regalos que le hacían a su familia. Esto es una cosa que se repite una y otra vez. Yo no sabía nada. El siguiente ministro de Sanidad
El actual se llama Alfonso Alonso. ¿Sabéis que está condenado a pagar 393.000 euros por haber alquilado un local cuando era alcalde de Vitoria y haber pagado mucho más de lo que valía ese local? ¿Cuál es la gestión que han hecho en el Ministerio de Sanidad, Ana Mato o Alfonso Alonso? Os lo recuerdo: recortes en sanidad, en dependencia, en servicios sociales, el copago farmacéutico, el ébola, los medicamentos de la hepatitis que durante meses y meses no llegaron a los enfermos porque no había financiación de la sanidad y hubo personas que murieron por no tener esos medicamentos. Actualmente hay 70 tratamientos y medicamentos para cáncer que no sufraga la Seguridad Social o el Sistema Nacional de Salud, porque no hay financiación todavía para ello, y hay personas que siguen muriendo. Esa es la gestión que han hecho en el Ministerio de Sanidad, por ejemplo. El ministro Pedro Morené, de Defensa. Esta persona vino de las grandes empresas de armamento españolas. ¿Sabéis, entre otras cosas, a los que se ha dedicado durante estos 4 años? A contratar armamento y a buscar contratos para las mismas empresas en las que él trabajó. Durante estos 4 años ha hecho 30 y tantos contratos con empresas en las que trabajó por valor de miles de millones de euros. Fátima Báñez, ministra de Trabajo, más conocida porque para arreglar el paro en España ha hecho una tournée visitando todas las vírgenes de España y algún que otro santo, empezando por Santiago, haciéndolo rogativa a ver si se arreglaba lo del paro. Todos sabemos para lo que han servido. Esta persona, cuando le preguntaron en el Parlamento qué opinaba del hecho de que decenas de miles de jóvenes españoles se tuvieran que ir fuera a buscar trabajo porque aquí no tenían futuro, la respuesta que dio es que estaba muy bien porque así conocían mundo. Gracias a ella tenemos una reforma laboral que lo único que ha conseguido es empeorar las condiciones de trabajo, precariedad en el empleo, sueldos de miseria, etcétera, 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 cosa que todos sabemos, y aumentar más la pobreza en personas incluso que están trabajando. Arias Cañete, ministro de Agricultura y Medio Ambiente, que cuando era ministro se preocupaba más de atender los intereses que tenía en industrias petroleras que en atender sus tareas como ministro, y que, entre otras cosas, aprobó una reforma fiscal sabiendo que iba a beneficiar a su mujer, que tenía cuentas en Panamá y que se benefició al final de esa amnistía fiscal. El ministro Soria, de Industria, que tuvo que dimitir porque también tenía cuentas en Panamá, cosa que negó una y otra vez, y al final dijo que él que no se acordaba, que no sabía. El ministro de Educación, José Ignacio Huer, que durante todos estos años ha hecho recortes en educación, recortes de profesores, recortes en inversiones en centros, recortes en becas, aumento de las tasas, aumento del IVA de cultura, etcétera, etcétera. Al final dimitió y por su buena tarea le dieron como premio una embajada en Europa. Luis de Guindo, ministro de Economía. Luis de Guindo, antes de ser ministro, trabajó en un banco americano que se llamaba Lehman Brothers. Lehman Brothers es el banco cuya quiebra provocó la crisis que todavía estamos sufriendo. Como premio le nombraron ministro. Rescató los bancos gastándose más de 40.000 millones de euros
con la promesa de que ni uno solo de esos euros saldría del bolsillo de los ciudadanos. A día de hoy los bancos no han devuelto prácticamente nada de eso. Cristóbal Montoro, artífice de la amnistía fiscal, que hoy nos estamos enterando que ha beneficiado a cientos de personas con dinero fuera de España, muchos de ellos relacionados con la familia real, y que por legalizar ese dinero no han pagado más allá de un 1 y pico o un 2% en impuestos. Y por último, Jorge Fernández Díaz, el ministro que tiene un ángel de la guarda que le ayuda a aparcar, que ha condecorado también a unas cuantas vírgenes con la medalla de la policía por su gran labor socorriendo los delitos en España, entre otras cosas. Un ministro al que le debemos la ley de Mordaza, la reforma del Código Penal y la utilización política de la policía para levantar falsas acusaciones, sobre todo contra determinados partidos políticos, contra determinados activistas, etcétera, etcétera. En Izquierda Unida no podemos hablar eso, pero en Podemos, luego ellos si quieren comentarlo, pueden hablar mucho de todo lo que ha salido en los medios de comunicación, del montón de millones de euros que ha venido de Venezuela, de que había informes de la policía, de que no sé qué. Al final todos sabemos que es mentira y que ha sido algo promovido desde el Ministerio de Interior y desde el Ministro de Interior. ¿Vosotros me podéis decir si con estas mimbres podemos solucionar los problemas que tenemos en España? ¿Con estas mimbres y con esas políticas podemos solucionar los problemas que tenemos en España? Esas políticas, esas personas pueden plantear soluciones de las que dice que tiene Rajoy para las millones de personas que están sin trabajo, para los millones de personas que tienen un trabajo miserable, con un sueldo miserable, para los cientos de miles de jóvenes que han tenido que irse fuera a buscar un trabajo, para los miles de familias que han perdido su casa, para los miles de autónomos que han perdido su negocio, para tener una educación digna, de calidad, o una sanidad digna, de calidad. ¿Vosotros pensáis que estas personas van a hacer algo por acabar con la plaga de corrupción que tenemos en este país y por meter entre rejas al montón de chorizos con corbata que tenemos por ahí pululando? ¿O que la situación va a seguir igual? Nosotros pensamos que para afrontar los problemas de la gente, para aliviar el sufrimiento de la gente, hacen falta unas políticas distintas. Y no nos pueden contar, después de 4 años de gobierno del PP, en el que en este país y en esta sociedad seguimos sumergidos en la misma tristeza, que si seguimos por este camino, las personas que están sufriendo van a salir algún día del hoyo en el que están metidos. Y que las personas que necesitamos un Estado fuerte, una sociedad fuerte, una sociedad solidaria, es imposible que podamos depositar nuestra confianza en estas políticas y estos políticos. Y he hablado del PP, pero lo mismo me daría hablar del PSOE o de Ciudadanos. En estos días escucharéis en la televisión que si somos unos extremistas, que si somos unos radicales,
que si somos unos comunistas. Algunos ya estamos acostumbrados desde hace muchos años a que nos llamen todas estas cosas. Pero es que últimamente, si escucháis con atención la televisión, esto se va acentuando cada vez más. O sea, ya últimamente, si habláis con la gente, las personas mayores, algunas os comentarán, es que hablando con fulanito, dice que si gana Podemos, igual nos quitan las pensiones. Es que si habláis con algún agricultor, os puede decir, no, es que si gana Podemos, igual nos quitan las subvenciones. Hasta tengo un amigo que le gustan mucho los toros, dice, no, es que si gana Podemos, es que nos vaya a quitar los toros en el pueblo. Digo, bueno, eso habrá que verlo. ¿Todo esto por qué? Porque denunciamos la injusticia que como país y como sociedad estamos viviendo. Hay un libro de Antonio Muñoz Molina que se llama Todo lo que era sólido, en el que él escribe que durante años, los años de bonanza, denunció todo el despilfarro tremendo que se estaba cometiendo en este país. Él era y es el director del Instituto Cervantes en Nueva York, y cada vez que desde algún ministerio español o desde la embajada se organizaba un sarao en Estados Unidos, pues a él le invitaban. Y cada vez que iba a uno de esos saraos, él se preguntaba siempre y preguntaba, ¿pero de verdad es necesario semejante despilfarro, tirar tantísimo dinero para promocionar un libro, para promocionar la marca España o para no sé qué? Y la acusación que le hacían siempre es que era un aguafiestas. Es que vosotros, la gente de izquierda, sois unos aguafiestas. No estáis de acuerdo nunca con nada. Ahora Rajoy lo llama de otra manera, no sé si lo habéis escuchado. Es que somos unos cenizos. Somos unos cenizos. Es que no reconocemos todo el montón de cosas que han hecho bien durante estos años. Simplemente porque decimos que hay una cosa que no son justas, que hay políticas que están haciendo sufrir a la gente, y si hacen sufrir a la gente, esas políticas hay que cambiarlas, que las personas necesitan soluciones a sus problemas, que estamos en una sociedad sin futuro. Os voy a dar un dato que salía el otro día en la prensa, y es un dato que nos tiene que hacer pensar hacia qué país vivimos, hacia qué país vamos, hacia qué sociedad vamos y qué futuro nos espera, y sobre todo qué futuro les espera a nuestros hijos. En Extremadura somos 1 millón de habitantes, hay 62.000 jóvenes entre 16 y 34 años que ni estudian, ni trabajan, ni van a encontrar trabajo en muchos años. 62.000 jóvenes en una población de 1 millón de habitantes. Y cuando nos dicen que las cosas van a mejor, esta es una cifra que cada año se va incrementando y se va incrementando. Y ahí nos estamos metiendo al montón de miles de jóvenes que también de Extremadura se han ido fuera a buscarse la vida. Vosotros pensar qué futuro nos espera como sociedad, qué futuro le esperan a nuestros hijos, qué futuro le espera a vuestros nietos. El futuro de seguir dependiendo de la pensión, del trabajo de sus padres ahora y de la pensión de sus padres en el futuro. ¿Hasta cuándo vamos a aguantar como sociedad así? Cuando escucháis a los políticos hablar en la televisión, alguno está planteando soluciones a esos problemas, a estos problemas, a esos jóvenes sin futuro. Y entonces, ¿hacia dónde vamos? Y yo ya voy a acabar porque soy un poquito pesado.
Y voy a acabar en positivo. Estamos aquí porque queremos luchar por un país en el que los jóvenes, como os decía antes, tengan futuro. En el que las personas tengan un trabajo digno. En el que tengamos una educación pública de calidad. En el que tengamos una sanidad digna, de calidad, con los medios materiales y humanos necesarios. Y algunos que visitamos los hospitales últimamente, no sé por qué, será por mala suerte. Entre otras cosas, por eso estoy sentado, porque no puedo estar de pie. Cuando entramos en los hospitales que tenemos, decimos, en el siglo XXI, en Extremadura, en una sociedad que se supone desarrollada, vas al hospital de Cáceres y cuando te meten en un box de eso de urgencia, pues la verdad es que si uno va malo, pues eso. Eso luego, y que te den con la tecla, eso es otra historia. Entonces, en educación, hablando de aquí de Miejadas, por ejemplo, tenemos un instituto que tiene 40 y tantos años, que tiene una cubierta de uralita, que como todos sabéis es un material cancerígeno, que tiene goteras que le está entrando agua, que tenemos el compromiso desde hace 8 años de hacer un centro nuevo, y que seguramente algunos nos jubilaremos y nuestros nietos llegarán al instituto y seguiremos teniendo el mismo edificio. Mientras nos estamos gastando miles de millones en la educación concertada. Yo no digo que haya que quitar la educación concertada de la noche a la mañana, pero vosotros no pensáis que es una desvergüenza tener ese tipo de instalaciones públicas. Luchamos porque tengamos unos servicios públicos de calidad, unos servicios dignos, con la financiación necesaria. Yo soy concejal en el ayuntamiento y los ayuntamientos cada vez nos encontramos con menos financiación para dar los servicios a los ciudadanos. Durante estos años ha habido todo tipo de recortes a nivel estatal y autonómico para la financiación de los ayuntamientos. Y servicios que antes asumía el Estado, por ejemplo, ahora lo tenemos que asumir los ayuntamientos con nuestros presupuestos. Uno de ellos, por ejemplo, la ayuda a domicilio. La ayuda a domicilio, cuando el Estado lo quitó, fue porque dijo, la ayuda a domicilio ya no va a ser necesaria porque a partir de hoy la ley de dependencia va a cubrir estas necesidades. Y la ayuda de domicilio ya no va a ser necesaria. La realidad es que los ayuntamientos tenemos que estar poniendo miles de euros para seguir manteniendo, por ejemplo, la ayuda a domicilio, porque cada vez tenemos más mayores a los que atender. Y porque la ley de dependencia todos sabemos cómo funciona. Meses y meses y meses para que te hagan una valoración. Meses y meses y meses para que te concedan la ayuda. Y en este intervalo de tiempo, personas, muchas personas, que ya no están aquí cuando por fin le reconocen la ayuda. Eso es una vergüenza que pase en una sociedad como esta en el siglo XXI. Y ya acabo. Si vosotros pensáis que luchar por todo esto es ser extremista, es ser radical, es ser anarquista, es ser comunista, todas las cosas que vamos a escuchar de aquí al día 26 de junio, yo os invito a que con nosotros, con Podemos, con Izquierda Unida, Plataforma Progresista Independiente, con Unidos Podemos, el día 26 de junio seáis radicales y extremistas y nos votéis. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Muchas gracias por venir. Yo estoy encantada de estar en mi pueblo, claro. Esta es una plaza como la que hay en el ayuntamiento, donde se reunía la gente y la gente habla y aquí se escucha. Y aquí se escucha, 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 y aquí se escucha,
y se buscan soluciones a los problemas. La ley Mordaza eso es lo que quiere quitar, que nos reunamos en las plazas. Hace 5 años el 15M dijo, aquí estamos y no nos vamos a marchar, no vamos a consentir que por una ley nos callen la boca. Voy, esperad, estoy yo pensando que decía aquí porque es que Cheli ha hecho un repaso generalizado muy gracioso, muy bueno. Yo no he venido aquí a convencer a nadie de que voten esto o aquello el día 26 de Jota. A mí me gusta más que hablemos y pensemos cómo estamos y qué queremos. Él, como él bien dice, a Podemos le han llamado de todo, a Izquierda Unida también, pero eso es la sistemática de las personas que son incapaces de aprender a lo largo de su vida, que son incapaces de evolucionar y que son incapaces de escuchar y de tener empatía, de ponerse en el lugar de los otros. Esto le pasa mucho al señor Rajoy porque dice que hay que llegar al gobierno con todo aprendido. Pues entonces entiendo por qué lo están haciendo tan mal, porque no son capaces de evaluar lo que hacen y si eso resulta positivo para la gente. Quiero pensar, como decía Saramago, no vengo a convencer, porque eso es colonizar la mente de la gente. Creo que tiene que ser un cambio interior, un cambio de las personas, de todas las que estamos aquí y de las que faltan. Y que hablemos, y que nos escuchemos, y que busquemos las soluciones. Podemos es un instrumento de cambio, pero un instrumento de cambio que se basa en la gente. No se basa en líderes, ni en las cabezas de lista, somos nosotras. Y tenemos que ejercer ese control. Porque la vanidad del ser humano hace que ocurra lo que está pasando en este país durante los últimos 40 años. No son los 4 años de Rajoy, ni los 8 de Aznar, ni los 30 del PSOE. Es todo el conjunto, la forma en la que nos gobiernan, que nos elegí y hacemos lo que nos da la gana. No. La democracia, para serlo, tiene que ser participativa, tiene que ser de la gente. Son los pueblos los que han cambiado la historia. Ellos nunca cambiaron nada porque les obligamos a hacerlo nosotras. No tenemos que consentir que nos digan cómo tenemos que pensar por nosotras mismas. Hay muchas cosas que se tergiversan, se malpiensan. Una de ellas, yo quiero hablar de las mujeres. Somos el 52% de la población. El debate a 4, estuvieron 4 hombres, 4 líderes, 4 cabezas de lista y 2 periodistas y una mujer. Total, 6 hombres y una mujer. Somos el 52% de la población. Debemos ser idiotas porque no estamos en ningún sitio. A mí me chirría mucho cuando empiezan a decir que el feminismo es que son las mujeres las que quieren mandar. No es verdad. El feminismo, desde que nace hasta la actualidad, lo único que ha impulsado es la igualdad entre las personas, sean hombres o sean mujeres. Y muchos hombres han estado con nosotras y están con nosotras en esa lucha. ¿Por qué pretendemos esto? Hay grandes debates, grandes espacios televisivos sobre ETA, grandes soluciones, están todos muy preocupados, porque claro, matan a gente. Pero resulta que las mujeres que están asesinadas por violencia machista han superado con creces las víctimas de ETA. Y seguimos hablando del gol de la selección y no del presunto delito de 2 de sus jugadores, de una violación y de un acoso. Es vergonzoso que la televisión le preocupe más cómo repercute en la selección española y en la marca España que lo que le ha pasado a esa mujer. Veréis, los libros de texto escolares son muy curiosos. Hay un estudio hecho por un hombre y una mujer sobre los libros escolares de 2014 que se dan en los institutos, en las escuelas públicas e institutos públicos de este país. En ese libro se detecta un machismo subyacente en el cual, por ejemplo, los avances científicos que se deben a las grandes mujeres que ha habido a lo largo de la historia y las que hay actualmente no aparecen, no se las tiene en cuenta. A las mujeres se nos encorseta en cosas como oficinistas, amas de casa, cuidadoras, enfermeras.
No aparecen en esos libros de texto como directivas de empresas, como economistas, que las hay y buenas, como sociólogas, políticas, no. Estamos acostumbrados a crear una sociedad basada en el patriarcado y eso se ha apoyado institucionalmente y se sigue apoyando. De forma social, aceptado. Culturalmente se transmite. Y es curioso ver cómo hablan de políticas de igualdad en la televisión, en debate, y sin embargo recortan y recortan. Pero además hay algo peor. Utilizan eso, la cultura, la educación, para generar un desencuentro con el movimiento feminista. Se le tacha de radical, de querer ser autoritario, de tal. Pero el caso es que en realidad lo que están intentando es que esos patrones que se promueven desde el feminismo, que son la igualdad, la solidaridad, la cooperación, la colaboración, no se pongan en marcha porque no les interesa, porque su sistema de sometimiento del pueblo es la autoridad, es el sistema autoritario al que no están acostumbrados durante todos estos siglos y durante los últimos años. El lenguaje institucional no recoge lo genérico, es decir, una palabra como persona que no sea hombre y mujer. No utilizan lenguaje inclusivo y no son inclusivos ni para las mujeres, ni para los dependientes, ni para la diversidad. De hecho, como habéis podido comprobar, por diversidad sexual se ha agredido a 4 personas en Cáceres, en la ciudad, porque están promoviendo una serie de valores basados en la prepotencia, en la soberbia, en el autoritarismo. En Podemos se promueve el 50% precisamente porque consideramos que tiene que existir la igualdad en todos los ámbitos, incluido el político. Y política no es solamente la que hace un partido, política es la que hacemos todos los días. Por tanto, tenemos esa representación en listas cremalleras. Una vez explicado esto, lo digo porque cuando hay sentencias judiciales o comentarios en la televisión por parte de políticos contra las mujeres, porque si somos unas bordes, si es que estamos todo el día dando por saco, si es que, claro, es normal que os violen si lleváis minifalda, eso lo dijo un juez. Es normal, dijo otro político, a partir de las 9 de la noche las mujeres tienen que estar en casa. La calle, por la noche, también es nuestra y queremos ser libres para utilizarla y no tenemos que depender de qué nos ponemos para que nos violen. Eso se está pagando con dinero público, por eso digo que hay un apoyo institucional al machismo. Y contra eso las mujeres tenemos que luchar. Sin nosotras no habrá un futuro equitativo, no habrá un futuro igualitario. Nos afecta más la pobreza, nos afecta más la brecha salarial, nos afectan las contrataciones. Si estamos embarazadas, no nos contratan. Hay más cosas que quiero decir acerca de lo que está pasando en este país. Nos han acusado, como sabéis, después de las elecciones que se han producido y no ha habido acuerdo, de no pactar con el PSOE y con Ciudadanos. Es lógico que no pactemos. Sus programas son diametralmente opuestos a los nuestros, porque, como dice Cheli, la prioridad de Podemos y de Izquierda Unida y de ECUO y de todas las marcas que se han sumado son las personas y es el medio ambiente. Quiero hablar del medio ambiente porque hay cierto grado de diversidad en las opiniones con respecto a la tauromaquia, pero quiero ir algo más allá. El medio ambiente, tengamos en cuenta que este planeta es el único que tenemos, es nuestro hogar y lo tenemos destrozado. El sábado pasado hicimos una gran manifestación en Cáceres, vinieron nuestros amigos los portugueses, nuestros vecinos, a protestar con nosotros contra la central nuclear de Almaraz y contra todas las centrales nucleares. Vinieron porque
somos tan soberbios en este país que el Tajo y el Duero les llegan hechos una porquería. El Tajo en Lisboa es un estercolero y aquí en Extremadura es otro estercolero. Y además va metida la radiación también, porque digan lo que digan, el aire, el agua y la tierra están contaminados. A lo mejor así podemos explicar la elevada incidencia de cáncer que hay en determinadas zonas de Extremadura y en determinadas zonas de Portugal. Entonces, si no cuidamos nuestro medio ambiente, estamos destrozando nuestra casa. De ahí que haya una defensa con respecto a este tema en los 50 puntos que hay de acuerdo y en el programa. Uno es un plan energético diferente, basado en las energías renovables. Por varias razones. Una que ya hemos expuesto es la salud de nuestro planeta, la otra es la nuestra y la de los seres vivos que nos rodean. Y hay otra más, es quitarle el monopolio a las eléctricas, a las grandes corporaciones energéticas, porque nos están sangrando con recursos que nos pertenecen a todas. Plan energético que está basado en la investigación, en la innovación y en el desarrollo. Plan energético que es viable. Hay ya ciudades y países que están utilizando energías alternativas y se han olvidado de las centrales nucleares, porque además provocan residuos que duran miles de años, no cientos, miles y miles de años. Estamos hipotecando el futuro de las siguientes generaciones. Les estamos quedando sin los ecosistemas salvajes a los que tienen derecho a disfrutar, porque producen bienestar y producen riqueza, una riqueza que se percibe con el espíritu, no se percibe con el dinero. Ese es el problema de los problemas que tenemos ahora, el dinero, la estafa financiera que nos han sometido. Una estafa que es una guerra contra nosotros, porque nos impide disfrutar de la vida. Solo tenemos una y nos están machacando vivos. Y la gente muere por los recortes. Murió un señor por los recortes del señor Monago cuando quitó los centros de salud en las zonas rurales, porque le dio un infarto y no le dieron tiempo a que le recuperaran. Eso mata, los recortes asesinan y esto es un asesinato. Bueno, que yo tenía un guión muy bonito, pero que me lo estoy saltando, como podéis ver. Con respecto al maltrato de los animales, Podemos lo tiene muy claro. Hay que evitar el maltrato de los animales. ¿Y por qué? Yo no entiendo que alguien pueda disfrutar haciendo daño a otro ser vivo. No lo entiendo. Para divertirme, yo me voy con mis amigas o mis amigos, me tomo unas cañitas, nos echamos una risa y nos contamos unos chistes. Y para jugar jugamos al trivial, a las cartas, a los dados, a la petanca y a 1000 cosas más. No entiendo que haya gente que disfrute con el daño a los animales, sea el que sea. Una cosa es la necesidad de vivir y otra cosa diferente es divertirse infringiendo daño, porque en definitiva ese es un mensaje que se traslada a las personas y si no, ¿para qué están las guerras? Para hacer daño, para hacernos daño. En el tema de la tauromaquia, para que quede claro, porque haya sensibilidades diferentes, lo que se promueve es acabar con las subvenciones. En Cáceres se ha acabado con esas subvenciones, les daban 40.000 euros. Tengamos en cuenta que las entradas a la plaza de toros son carísimas y no todo el mundo disfruta de ese espectáculo, entre comillas, si se puede llamar, pero bueno. El caso, se promueve acabar con las subvenciones. Subvencionar un espectáculo privado no tiene demasiado sentido. De hecho, tendríamos que subvencionarlo todo entonces, que es a lo que están acostumbrados también. Y por otra parte, con respecto a acabar con la tauromaquia o no acabarlo, es algo que tenemos que decidir nosotras, pero es una reflexión que tenemos que hacer desde dentro, creo yo. Yo personalmente no me gustan los toros, no me gustan las corridas, me parece una barbaridad. Lo que se le hace antes y durante a este animal, no entiendo que se disfrute con la sangre de nadie ni de nada. Pero se promueve lo siguiente, y es que sean los municipios donde se producen estos eventos, donde la gente tome esta decisión. Pero para tomar una decisión tenemos que tener información.
y creo que debemos reflexionar sobre cómo nuestra cultura debe avanzar en este sentido. Hemos conseguido cosas preciosas, pero hay otras que son lamentables. También era cultura que las mujeres no votaran. El último país que aprobó el voto de la mujer fue Suiza en el año 1975. Por tanto, eso también era cultura, porque éramos tontinas y no debíamos votar, porque no sabíamos, somos ignorantes. Entonces, la cultura es algo que tenemos que ir progresando. Por tanto, considerar la tauromaquia cultura creo que es una reflexión profunda que debemos hacer. Y bueno, que no me quiero alargar ya mucho. Quería hablar de un tema que ha tocado Cheli. Es que podíamos estar hablando toda la noche y me gustaría escucharos a vosotros. Pero un tema del tema, por ejemplo, de la dependencia y todo esto. Esto ha llevado a que se promueva un plan de vivienda. Un plan de vivienda que el resultado es bastante negativo porque los últimos 4 años yo trabajo en vivienda. Y claro, no puedo dar muchos datos porque es una cuestión profesional y eso del secreto y tal. Pero sí puedo decir que se ha hecho una persecución de la gente a la que se le han dado subvenciones por distintos motivos. La cuestión era que había que recaudar. Claro, ha habido gente que también viene a colación de la reforma de la justicia que no ha podido recurrir. Pero la gente que ha recurrido ha ganado. ¿Por qué? Porque les han quitado subvenciones a las que tenían derecho. Y lo han hecho a sabiendas de lo que estaban haciendo. Han hecho un plan de vivienda que no es un plan de vivienda para ayudar, es un plan de vivienda que, bueno, podríamos llamarlo para ayudar a determinados tipos de renta, porque consideran que uno tiene que tener dinero para reformar su casa. Claro que con las pensiones de mierda que pagan a nuestros mayores es difícil poder ahorrar para tener dinero suficiente para adaptar la vivienda a las necesidades que se producen durante la etapa de la vejez. Esto es impresentable, totalmente impresentable. Es algo peor todavía. Los pactos de Toledo de la Seguridad Social permiten a la Seguridad Social, si pasas de un tramo de subvención, que te quiten parte de la pensión porque ese dinero se supone que no lo tienes que recibir. Esto también es impresentable y esto también lo están consintiendo. Llevamos 40 años de democracia y en estos 40 años lo único que hemos conseguido es que ahora estemos al borde del abismo. Se han cargado la sanidad, se han cargado la educación, se han cargado el sistema social y nos tienen a todos machacados, literalmente machacados. Para terminar quería hacer una cosa que no me gusta mucho, pero bueno. Esta mañana en la radio he escuchado 2 cosas que me han resultado bochornosas, sobre todo viniendo de quien vienen. El señor Guillermo Fernández Vara ha dicho que no ha venido nadie de los líderes de Podemos a Extremadura y al final dice que ha venido Echenique. Yo no sé, para él Echenique, ¿quién debe ser? No sé si es que no es un líder, no sé si es que no es una persona o no sé si es que no existe. El caso es que, bueno, han estado Pablo Iglesias, como sabéis, ha estado Errejón, ha estado Monedero varias veces y bueno, pues debe ser que o no lee la prensa o miente, no sé. Pero lo peor de eso ha sido que ha dicho que Echenique no ha venido a hablar de los problemas de la gente. Curiosamente, claro, es que él este problema no lo tiene. Él no viaja en tren y no sabe cómo están los trenes en nuestra tierra, que funcionan mal, con pocas líneas y con muchas horas, y son incómodos. Echenique, como todos sabéis, es una persona con diversidad funcional. Ha venido en tren desde Madrid, desde Zaragoza. Ha sido un sudor, le ha costado, ¿cuántas horas? 12 horas llegar de Zaragoza a Cáceres, en tren. Claro, no habla de los problemas de la gente, no, es que el señor Vara este problema no lo tiene. Entonces no lo conoce. Tampoco habló de los problemas de la gente cuando habló de las grandes barreras que se encuentra la gente con diversidad funcional. Eso tampoco es un problema de la gente. Tampoco es un problema de la gente hablar de la PAC y la necesaria reforma para que no sean la duquesa de Alba, ni señor Mario Conde, ni gente como ellos los que se lleven las subvenciones. Para que no vendan Extremadura a un árabe saudí
que se está llevando un montón de fincas para tenerlas de adorno para hacer sus arenes. Para que no vendan a Extremadura a Ana, ¿cómo se llama? Ana no sé qué, la Ana Rosa Quintana. Al Alejandro Sanz y compañía, porque esa finca, al señor Felipe González, que la tiene en Guadalupe, ¿vale? Esa gente no explota las tierras, no las conserva, no las protege, las utilizan de adorno, para darse el pisto, para estar ahí apartaditos, para que no les molesten. Nos están vendiendo Extremadura a cacho y no nos estamos dando cuenta, como están vendiendo África o como están comprando Sudamérica. Otro problema que el señor Vara no se dio cuenta que el señor Echenique hizo fue hablar de la renta básica. Esa renta básica que se está gestionando mal, porque se empezó a gestionar mal con el señor Monago y se está gestionando mal con el señor Vara, que dijo que se iba a agilizar su tramitación y ahí seguimos esperando a que les den la renta básica, que por cierto, la renta básica ellos no tienen ni para tomarse el café, porque con 600 euros no se vive, solo se malvive. Y hay una serie de más de cosas que dijo el señor Echenique que el señor Vara debería tener muy presente. Y es que hay otra forma de hacer las cosas. En Madrid se ha demostrado que se ha reducido el 20% de la deuda del ayuntamiento que había dejado la señora Botella y el señor Gallardón, y las está reduciendo Manuela Carmena. Pero es que además han conseguido que la gente viva mejor, que Madrid esté mejor. Y eso se puede conseguir con el esfuerzo de todas y haciendo la política de otra manera, no haciéndola como la hacen ellos. El señor del PP, el señor Rajoy, os ha permitido llamarnos los malos. Es otro adjetivo nuevo. Este lo he escuchado yo la primera vez esta mañana. Somos los malos. Ya no somos bolivarianos, venezolanos, extremistas, defraudadores, cenizos y su santa madre. En fin, nos llaman los malos. Ellos son los buenos. Pues si ellos son los buenos, no quiero imaginar cómo serán los mejores, que son los de Ciudadanos. A ver, son buenos. No voy a hacer el repaso que ha hecho Cheli. Creo que ha quedado bastante claro cómo han gobernado este país, no solamente ahora, sino atrás. Porque quiero recordar que el patrimonio histórico y cultural que nos pertenece a todas se está vendiendo a la Santa Sede y además la está manteniendo el Estado. Ahora que me lo explique el señor Aznar con aquella ley que hizo para que se pudieran apropiar de esos bienes. Bienes que nos corresponden a todas las personas que estamos aquí. Muchas gracias. Buenas noches. Me decía el compañero que me presente. Soy Obed Santos, diputado de la Asamblea de Extremadura por el Grupo Parlamentario Podemos, y para mí es un placer por fin poder hacer un acto con los compañeros de Izquierda Unida. Muchos llevamos mucho tiempo queriendo que así sea y por fin lo hemos conseguido. Voy a contaros algo un poco personal de mi vida, ¿no? Yo soy muy ácrata en mi forma de entender todas las cosas y por lo tanto no me preparo los discursos y voy hablando sobre la marcha, sobre lo que me sale, sobre lo que siento un poquito. Me acuerdo del año 1988, con 14 años. Por aquellas épocas, el gobierno de Felipe González aprobó una reforma laboral que venía a introducir en nuestro país las famosas empresas de trabajo temporal o cárnicas, como le conocemos la gente joven, porque es allí donde nos trocean y donde básicamente se dedican a vender nuestro producto, que es el trabajo, nuestra inteligencia, nuestra formación. Esa reforma laboral se paró por una huelga general, la más importante que tuvo España en la fecha, y consiguió producir que se adelantaran las elecciones en 1989. Eso fue el culmen, digámoslo así, de la lucha de los trabajadores y trabajadoras en España, y a partir de ahí vino la desolación. En 1989, tras la caída del muro de Berlín, y perdón el tono historiador, porque es que soy licenciado en Historia y es algo que me puede a veces, a partir de 1989 han sido derrota tras derrota de la clase trabajadora. Primero, en el 92, el Partido Socialista empezó con sus grandes traiciones y empezó a vender los derechos adquiridos
limitando el paro a 2 años. Bueno, 4 en aquel momento. 2 años lo haría el Partido Popular, que eso de recortar se le da siempre mejor. Después introducirían las empresas de trabajo temporal. Lo que no pudieron hacer en el 88, lo hicieron en el 94. Introdujeron los contratos temporales. Y nosotros, mientras, seguíamos solos y solas trabajando en distintas luchas. Algunos estábamos en el ámbito sindical, otros compañeros estaban trabajando en el ámbito ecologista, otros compañeros estaban en lo local, otros compañeros luchábamos en distintos frentes en el 07, todos desperdigados, todos separados y todos sin tener esperanza de ganar una lucha contra un capitalismo que parecía imparable y que lo sigue pareciendo hoy en día. Un capitalismo que parecía tener unas raíces enormes, unos cimientos de hormigón que no era posible de mover nadie. Y nosotros seguimos luchando poquito a poco. Y nos vino otra reforma, la del 97, de José María Aznar, que entró la precariedad en nuestro país. Pero claro, en aquellos tiempos en los que ellos vendieron nuestro suelo y todo nuestro patrimonio urbanístico a base de bien a sus amigos, donde la especulación campaba y donde los sobres en A y en B corrían por Génova como corrían las liebres por nuestros montes antiguamente, antes de que los edificaran, pues no pasaba nada. Y llegó el 2000 y en el 2000 seguíamos igual, todos separados y divididos. Y llegó el movimiento antiglobalización, pero seguían dándonos y perdiendo. Y una y otra vez nos estaban dando reformas laborales, cada vez más precariedad, cada vez más desempleo juvenil, cada vez más de nosotros teníamos como esperanza encontrar un trabajo de 1 año, ganar 1.000 euros. Yo recuerdo, aunque parezca que ahora soy muy mayor, que al principio de 2000 nos decían que éramos la generación de los 1000euristas. Y en aquel momento yo me preguntaba, ¿quién de mis amigos gana 1.000 euros? No conocía ninguno. Y hoy seguimos igual. Y peor, porque ahora son 600. Ahora llegamos a ver si me hacen un contrato de media jornada y con esa media jornada me pagan 400, hecho 8 horas y da gracia. Y seguíamos un poco desnortados. Y entonces llegó el gobierno de Zapatero en el 2003 y muchos de nosotros, de los que teníamos algo de esperanza todavía en conseguir luchar y demás, vimos que era una oportunidad. Y llegó Zapatero y nos dio unas hostias, hablando mal y pronto, como panes. La reforma de 2010 que hizo José Luis Zapatero abre la puerta a la destrucción de la negociación colectiva, del despido justificado. Es decir, y lo explico para que quede bien claro, hoy en día, si tú te pones malo más del 2,5% de tu jornada laboral, la empresa puede despedirte en cualquier momento, aunque sea por causa justificada. Eso quiere decir que si cualquiera de los aquí presentes tenemos una enfermedad en nuestro puesto de trabajo de 2 semanas, pueden despedirnos sin ningún tipo de indemnización o recurriendo a la indemnización que han puesto ahora mismo para los despidos justificados, que es de 8 días por año trabajado si eres temporal o 20 si eres indefinido. En definitiva, vergonzoso. Pero claro, uno dice, esto parece que es todo muy negro. Y llegó el 2010 y empezamos a ver un poquito la luz, porque los sindicatos, esos sindicatos que nos han abandonado, que no han estado con nosotros en los momentos en los que hemos necesitado, que se sentaban a tomarse las mariscadas con el presidente de la COE, esos sindicatos les dio por hacer una huelga en 2010, la primera en muchos años, contra la reforma laboral de Zapatero. Y vimos que, bueno, esos locos que estábamos por ahí luchando desde hacía mucho tiempo, no estábamos solos. Pero con una huelga de un día no se cambia nada. Y entonces, un culo inquieto como el mío no tuvo otra cosa que hacer que empezar a moverse en redes y me sumé a la gente del movimiento No Les Votes. No nos representan, Democracia Real Ya, y empezamos a ir organizando poco a poco
un movimiento en el que creíamos que íbamos a estar 4 zumbaos y ver qué podía pasar. En aquel momento estábamos solos y seguíamos estando solos. Y llegó el 15M del 2011 y con mucha ilusión y poca esperanza, pero con ganas de hacerlo, nos presentamos 9 personas en la Plaza de Colón de Cáceres con una pancarta que ponía democracia real ya, no somos mercancías en manos de políticos y banqueros. Y en aquel momento los antidisturbios que estaban allí se acercaron, nos vieron, nos miraban, se reían. ¿Qué vais a hacer? ¿Vais a salir vosotros 9 por ahí solos? Nosotros vamos a salir solos, vamos a ir a donde sea. Las 6:05 no bajaba nadie, las 6:10 bajaban 2 o 3 personas, ya éramos 11 en la plaza. Bueno, pues vamos a salir para adelante. Y de repente empezamos a fijarnos que sobre las 6:15, en la avenida Virgen de la Montaña, para los que conozcáis Cáceres, empieza a bajar un montón de gente. Era el WOMA y nosotros decíamos, bueno, habrá algún concierto por aquí, lo normal, habrá que tomarse algo. Y no, resulta que los compañeros empezaron a coger la pancarta y empezaron a situarse detrás, a sacar carteles, a gritar consignas. Los compañeros de Izquierda Unida trajeron un megáfono, los de la CNT, sindicato al que pertenezco, trajeron otro. Hubo gente que se sumó de distintas plataformas, una batucada, luego llegaron varios grupos y cuando nos dimos cuenta estábamos cerca de 4.000 personas en una manifestación en Cáceres y entonces me di cuenta de que no estaba solo, que no estábamos solos, que en Extremadura y en España realmente somos muchos los que llevamos tiempo queriendo cambiar esta sociedad que nos han impuesto, que queremos tener una vida digna, que queremos trabajar y que queremos ganarnos el pan con el sudor de nuestra frente, no robárselo a nadie. Pero claro, todavía nos quedaba mucho por andar. No sabíamos muy bien qué es lo que iba a pasar y empezamos a dividirnos otra vez. La marea verde, la marea blanca, la paz, rodea el Congreso. En muchos de esos movimientos estuvimos y seguíamos diciendo, nos falta algo, nos falta algo. Y entonces los compañeros de Izquierda Anticapitalista, junto con el compañero Pablo, con el compañero Íñigo Errejón y Juan Carlos, decidieron dar un paso y crearon Podemos. Y llegamos a las elecciones de las europeas con esperanza, pero incompleto. Sabíamos que estábamos menos solos, pero todavía no estábamos todos. Y llegaron las europeas y sacamos 5 eurodiputados. Bien. Seguimos trabajando, seguimos luchando. Y entonces llegaron las autonómicas y las municipales. Y en las municipales ya éramos más. Hubo confluencia. Llegaron compañeros de ECUO, llegaron compañeros de En Marea, llegaron los En Común Podem. Y fueron llegando gente. Pero todavía estábamos pocos. Nos sentíamos solos. Queríamos estar más. Y llegaron el 20D. Y el 20D nos encontramos con ECUO y con más compañeros. Y seguíamos sumando. Pero nos faltaba alguien. Nos faltaba gente. Nos faltaban los compañeros de Izquierda Unida. Y acabaron llegando. Y ahora estamos aquí. Y han llegado. Y ya no estamos solos. Porque ahora, unidos compañeros, sí que podemos. Compañeros, lo han dicho ellos, y lo voy a repetir, nos tienen miedo. Llevan mucho tiempo diciéndonos de todo. Llevan mucho tiempo buscando y creando un caldo de cultivo en el cual solamente se cuece el odio que sienten por aquellos que quieren cambiar nuestra tierra a un mundo mejor. Se está cociendo y el resultado lo tenemos en el asesinato de una diputada laborista en Gran Bretaña, Jo Cox, que la han matado unos neonazis, un neonazi, por ese odio. El resultado lo tenemos en el hecho de que hayan intentado boicotear los nazis en Madrid un acto de Íñigo Errejón. Y a eso, ¿cómo les hemos respondido siempre? Con una sonrisa. La sonrisa de un país que ellos no se merecen.
Pero si algo les da miedo, compañeros, y eso es algo que tenemos que tener en cuenta, es una frase que dijo hace ya mucho tiempo Buenaventura Durruti. Nos tienen miedo porque nosotros llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Ni más ni menos. En fin, como decía Baltasar Gracián, lo bueno si breve 2 veces bueno, así que yo acabo mi intervención aquí y estoy dispuesto a responder a todas las preguntas que queráis hacernos a nuestros compañeros y a mí. Muchas gracias.